y ese esquema se va a dar a conocer también en los próximos días. Entiendo que con aplicación hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por la propia dinámica y por las cuestiones netamente operativas, pero entendemos que a partir del 1 de enero va a ser si te puedo dar una fecha, creo que este esquema de cambio va a ser a partir del 1 de enero en materia de subsidio. Buenas tardes. Con la presencia de 38 senadores queda abierta la sesión del día de la fecha. Invito al senador Esteban Abdala a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a los senadores a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Nosotros hemos bajado cuando ustedes la juntaron, nosotros entramos para decirles que creemos que esta es una sesión que no existe, no es una sesión, es una reunión inválida. Nosotros somos claramente la oposición al ajuste. Ustedes son el grupo Motosierra y nosotros somos la oposición a este gobierno y a este ajustazo que va a vivir el pueblo. Los tiempos, como habrán visto, estos últimos tiempos, pero a partir del día de ayer estamos en un escenario todavía mucho más complicado, así que vamos a ponernos inmediatamente manos a la obra a trabajar en esto. En la campaña electoral se dicen cosas en broma, digo entre comillas, se dicen seriamente, pero son cosas provisorias, cosas que se usan para crear un poco de atención, pero que después caen solas, ¿no? Hay que distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a ser después, ¿no? Porque después viene el momento de lo concreto, las decisiones, todas esas cosas. Y lo que vemos es que no hay plan económico. Lo único que existe es un aumento de impuestos, que van sobre la industria. Digamos, exportar materia prima es equivalente en lo impositivo a agregarle valor a las materias primas, digamos. Entonces, ¿cuál es el plan económico de desarrollo que nos genere alguna perspectiva de futuro? O sea, no solo que se sufra el ajuste, sino que terminamos sin perspectiva. Más allá de que busca el equilibrio fiscal, puede ser primero primario y luego financiero, esto es con intereses o sin intereses, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un día de nuevo con mucha información, con muchas novedades, también con muchos precios de la economía que siguen volando, con remarcaciones muy fuertes en alimentos y de nuevo un nuevo salto en el precio de los combustibles en el día de hoy, ahora vamos a hablar. Pero quiero comenzar contando un poquito cómo ha quedado el panorama, empezando por los dólares, a partir de la devaluación que se ha aplicado en el día de hoy. Y después vamos a ver un poco cómo es el ajuste fiscal, si efectivamente hay motosierra en marcha o lo que hay es una motosierra chiquita, hay una licuadora, es decir, una licuación grande de distintos rubros del gasto público y sobre todo un impuestazo, impuestos fuertes que van a afectar a distintos sectores. A ver, para que se entienda, lo que hay a partir de ahora en la Argentina es, a ver si podemos mostrar el primero de los datos, que es el dólar oficial mayorista. El dólar oficial mayorista es este dólar de 800 pesos que hoy el Banco Central lo puso en 800 pesos. Este dólar hasta ayer estaba en 360 pesos.
Y a partir de hoy, claro, estaba a 360 pesos, pero el Banco Central a los importadores no les daba un solo dólar, porque era un dólar que había quedado totalmente atrasado. Es decir, con ese dólar el Banco Central no tenía dólares y tampoco quería entregar dólares. Y tampoco había exportadores que trajeran dólares de la Argentina y quisieran vendérselo, que querían vendérselo al Banco Central a 360 pesos. Por eso el Banco Central había hecho distintas maniobras para poner un dólar más alto, sin devaluar, sin generar un dólar que sea una devaluación generalizada. Por ejemplo, hubo soja 1, soja 2, soja 3, soja maíz. Lo que había hasta la semana pasada era, por ejemplo, un dólar que parte se liquidaba en el dólar oficial, parte en el contado con liquidación, un dólar de exportación de 650 pesos. Pero bueno, el dólar oficial mayorista, el dólar que es de referencia de los precios, estaba en 360 pesos hasta ayer. Hoy el Banco Central lo fijó en 800 pesos. Fue el anuncio de Caputo. Esto es una suba de casi 120% de ese precio de referencia de la economía. Y lo que dice el gobierno es que lo va a ir llevando ahora a un ritmo del 2% mensual. Es decir, que va a subir nada. Va a subir el crawling P con minis de evaluaciones muy, muy chiquitas, 2% mensual. Por ejemplo, 8 pesos por mes. Nada. Lo que quiere el gobierno, Caputo, el ministro de Economía, es mostrar que este dólar es un dólar alto, una devaluación muy, muy grande, una suba del dólar del 120%, y de esa manera empezar a ordenar, si se quiere, todo el tema del comercio exterior. Lo que pasa es que ahora vamos a contar, esta suba del dólar a 800 pesos ya detonó en semanas pasadas estampida de precios de alimentos, que estaban previendo que efectivamente iba a ocurrir la devaluación que finalmente ocurrió hoy, y ya empezó a detonar también aumentos hacia adelante. Por ejemplo, hoy una petrolera, Shell, aumentó nuevamente 35% las naftas, que ya habían aumentado la semana pasada, con lo cual en pocos días, en menos de una semana, las naftas ya aumentaron 65%. Y tienen que aumentar más, porque el litro de nafta super, con el dólar a 800 pesos, tiene que estar más o menos por ahí. Es lo que reclaman las petroleras. Pero desde el gobierno le dijeron, bueno, aumenten 37%, pero no aumenten 80% más esta semana, porque si no el impacto sería todavía más fuerte. Ahora, hay un dólar importador, que es el dólar por el cual se van a pagar todas las compras que Argentina realice al exterior. Y ese dólar importador, que también es lo que anunció Caputo, hoy estaba en 800 pesos, que es el dólar mayorista, más 17,5% del impuesto país. Es decir, que es un dólar importador muy alto, 940 pesos. Es decir, que el dólar importador todavía se encareció más, pasó de 360 pesos, que era el dólar oficial mayorista, a 940 pesos. ¿Qué significa esto? Bueno, que esto va a tener un impacto muy fuerte, adicional sobre todo los precios de la economía, porque casi todos los precios de la economía tienen componentes importados. Es cierto que había muy pocos dólares para importar y ya muchos importadores estaban fijando un precio más alto que el dólar oficial de 360, pero este dólar de 940 pesos va a generar que muchos sectores hagan una segunda ola de remarcaciones muy fuerte en estos días, la semana que viene. Por ejemplo, los autos ya están pasando las terminales nuevas listas de entre el 25 y 40% de aumentos a partir de lo que sucedió hoy, de este dólar importador de 940 pesos. Cito los autos porque es un sector que tiene 70% de componente importado, de piezas que se pagan al exterior en dólares. Hay un dólar exportador, que es el dólar más o menos de 840 pesos, porque Caputo anunció que va a ser 80% el exportador lo va a tener que liquidar al dólar de 800, al dólar mayorista, y 20% en el contado con liquidación, que hoy estaba alrededor de los 1.040 pesos. Eso da un dólar de 840 pesos. Pero en realidad el dólar de exportación para el exportador es más bajo, porque se aplicó, y ahora lo vamos a ver, una retención generalizada para todos los sectores, salvo la soja, que mantiene las alícuotas de retenciones, todo el sector agropecuario. Había economías regionales que tenían 0 de retención, ahora van a tributar 15% de retención. El vino, los cítricos, la manzana, el arroz, cualquier exportación de la Argentina
los autos, industria, servicios, todo va a tener una retención del 15%, con lo cual el dólar de exportación va a ser más o menos 720 pesos. De todas maneras, es un dólar de exportación más alto del que había hasta ahora, que estaban alrededor de 650 pesos, y lo que está buscando el gobierno, hoy el Banco Central compró 200 millones de dólares, es que el que tiene dólares para liquidar, para venderle al Banco Central contra pesos, lo haga rápido. Porque efectivamente este dólar oficial a 800 pesos va a subir solamente 2% por mes. Si la inflación es 30% en diciembre, ese dólar va a valer mucho menos dentro de un mes de lo que vale hoy. Entonces al exportador le conviene hoy estar vendiendo todos los dólares que tiene al Banco Central, aunque sea a 720 pesos. Después hay un dólar Netflix, es decir, para pagar todo el tema de Spotify, Netflix, todas las plataformas de stream, las aplicaciones Google, todo lo que se paga al exterior, que la Argentina paga al exterior, ese dólar va a estar alrededor de 1.270 pesos, un dólar muy alto, muy caro. Por eso las plataformas de stream ya han enviado el aviso de fuertes aumentos de sus tarifas. Porque efectivamente va a ser el dólar oficial de 800 pesos, en realidad es un poco más porque es el dólar oficial minorista, el del Banco Nación, que está en 820 pesos, más un impuesto país reducido de 8%, más el 30% de anticipo de ganancias, más el 21% del IVA. Eso da unos 1.270 pesos, casi 1.300 pesos. Y después está el dólar tarjeta, que es el dólar para pagar consumos en el exterior. Si uno viaja al exterior y tiene que pagar con la tarjeta de crédito, le llega la columna de los dólares, tiene que pagarlo con pesos. Ese dólar tarjeta va a estar también en alrededor de 1.300 pesos, porque es el dólar, en realidad no es el mayorista, es el 820 el minorista, más 60% de impuestos, 30% de impuesto país, 30% de anticipo de impuesto a las ganancias. Ese va a ser el dólar tarjeta para hacer compra al exterior o pago de tarjeta en el exterior. Desaparece el dólar ahorro, es decir, no se puede comprar dólares para atesorar, que eran los 200 dólares por mes. Si alguien quiere atesorar, tendrá que ir a comprar al Blue, tendrá que ir a comprar al MEP, tendrá que ir a comprar a los dólares financieros en blanco o al Blue, pero desaparece. Y también es lógico que desaparezca porque el dólar ahorro estaría más o menos acá, en 1.300 pesos. Y ahora vean cómo quedaron los dólares libres hoy. Hoy el Blue quedó mucho más barato que 1.300 pesos. De hecho, esta fue una señal que hoy llevó tranquilidad al equipo económico, que es que los dólares libres, pese a que se subió fuertemente el dólar oficial y todos los dólares asociados con el dólar oficial, los dólares libres más o menos se mantuvieron alrededor de los 1.000 pesos. El contado con liquidación, 1.015 pesos, el dólar bolsa, el dólar MEP, que se puede comprar en home banking directamente en el banco, con pesos en blanco de la caja de ahorro, 1.035 pesos, el dólar blue, 1.070 pesos. Es decir, que se redujo la brecha cambiaria entre el dólar de 800 pesos y los dólares libres. De hecho, la brecha cambiaria se redujo, fíjense el gráfico, a un mínimo, se redujo 30%. Ahora tenemos dólares libres que están solo 30% más caros que el dólar oficial de 800 pesos, 820 pesos, el minorista. Y esa es una primera señal, digamos, porque veníamos con una brecha cambiaria del 150%. Es una primera señal de alivio del equipo económico, porque después de hacer esta devaluación muy fuerte que ha generado una estampida adicional de precios, no volaron los dólares libres. Si hubieran subido todavía más los dólares libres, obviamente eso hubiese generado más estampida de precios y un fracaso del intento de plan de sinceramiento que está llevando adelante el ministro Caputo. Ahora vamos a contar en un ratito, esto desde el punto de vista cambiario, pero ¿cómo es el plan de ajuste que piensa aplicar Javier Milei? Pero me están llamando desde el móvil porque justamente nosotros veníamos advirtiendo que cuando se produjese la devaluación, que fue una devaluación muy fuerte, insisto, una suba del dólar de casi 120% del dólar oficial, había precios que inexorablemente, o tarifas que iban a ir directo con el dólar oficial. Y el caso es el de combustibles, que subió la semana pasada acomodándose a lo que no había aumentado durante la campaña electoral y volvió a subir, en el caso del día de hoy,
de la petrolera Shell, pero seguramente hagan lo propio en las próximas horas el resto de las petroleras. Está Alejandro Puebla, hay colas obviamente en todas las estaciones de servicio. Está Alejandro Puebla. ¿Dónde estás, Alejandro? Maxi, estamos en la ciudad de La Plata, en 7 y 32, las dos avenidas, donde justamente hay una Shell enfrente de una YPF. La Shell la podés observar allá, casi vacía, con algunas personas solamente que están apuradas por ahí para cargar combustible, que cargan unos pocos pesos, no hay cola ni nada, a 636 pesos el litro de súper. Aquí YPF, Nafta Super, 454 pesos. Estuvo vendiendo durante todo el día, como podés observar allá, con más de 2 o 3 cuadras de cola. Las colas arrancaron anoche. Fueron pasando en este momento en los 6 surtidores, en las 6 islas que tiene la estación de servicio donde estamos nosotros ahora, están cargando Nafta Super por el momento. Ahora, cuando se termine la Super, el camión que vuelva a venir aquí, Maxi, por lo que dicen, ya va a venir con el aumento instalado. Por eso, mira, acá hay un hombre en moto que está haciendo la cola. A ver, Alejandro, a ver, porque todo lo que hemos pasado por una... Ahora voy a mostrar la diferencia de precio en este momento de YPF. Mostrame ahí el cartel, de los precios, lo están mostrando ahí. Mostrame el cartel. Fíjate ahí, Nafta Super, 454 pesos. Nafta Infinia, 560 pesos. YPF subió 48% las naftas entre el miércoles jueves de la semana pasada y el fin de semana. Y el fin de semana largo. 48% fue el aumento de YPF, no fue 30%, fue 48%. Porque era la que estaba más atrasada, tenía los precios más bajos. Fíjense, esto es hoy Shell. Fíjense el caso de la Infinia, la que está ahí en el medio, ¿no? La Infinia es la nafta premium de YPF, 560 pesos. En el caso de la V-Power de Shell, 788 pesos. Escuchen este cálculo, ¿eh? Estamos hablando de que Shell está vendiendo en este momento a 220 pesos más el litro de nafta que YPF, porque YPF va a aumentar en las próximas horas. Supongamos que vende 200 pesos más el litro de nafta, no 220, pero 200 pesos el litro de nafta. Cada 10 litros hay una diferencia de 2.000 pesos. Y cada 50 litros, que es lo que carga un auto, hay una diferencia de 10.000 pesos. O sea que el que va a llenar el tanque en este momento a Shell paga 10.000 pesos más del que va a llenarlo a YPF. Obviamente esto no se puede sostener porque YPF quedaría desabastecida totalmente en los próximos días. Todo el mundo, de hecho las colas son gigantescas. Yo he pasado por 2. En Panamericana estaba explotado, en zona norte estaba explotado, acá a la vuelta está explotado. Claramente todas las petroleras se van a acomodar a este nuevo aumento, que es entre 35 y 40% ahora, en el día de hoy, después de la devaluación que se produjo en el día de hoy. Ahora, cuando uno ve una semana, y bueno, en algunos casos, los aumentos de las naftas van a acumular entre 65 y 70% en una semana. Y aún así, hay otros aumentos que vienen, adicionales, que es lo que están reclamando las petroleras, porque quieren que se traspase todo, la suba del dólar oficial, a los combustibles. Desde el gobierno, nosotros habíamos adelantado ayer que Caputo decía que iban a tratar de negociar que esto fuera gradual, que no fuera todo de una vez. Pero bueno, evidentemente las petroleras se han adelantado. Alejandro, cerrame desde ahí. Sí, Maxi, atención, en este momento queda todavía combustible super. La gente igualmente, la que no lleva a cargar super va a cargar premium porque todavía aquí queda Infinia, pero en un 30% de estaciones de servicio de la Ciudad de La Plata no hay más combustible hasta que carguen los camiones. Y sí en la estación de servicio Shell, que fíjate, hay muy poquitos autos, cargan solamente los que están apurados, pero como decías, la diferencia es un montón y cargan poca plata. Cargan 10.000 pesos, 5.000 pesos, lo poquito básico para funcionar, a ver si en algún momento pueden hacer la cola en una estación de servicio de bandera para conseguir el precio de 200 pesos menos el litro de combustible. Alejandro, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Hoy el INDEC dio a conocer el índice de inflación de noviembre, que ya queda viejo y parece bajo en relación a lo que va a ser diciembre. El INDEC dio 12,8% en noviembre y acumula la inflación los últimos 12 meses a noviembre casi 161%. Ese número va a quedar muy lejano cuando se conozca la inflación de diciembre. Porque en el propio gobierno, en el equipo económico,
piensan que es probable que la inflación, las estimaciones que tienen de diciembre, esté en el 30% o más, solo en diciembre. Eso va a depender de cómo se traspase a precios la devaluación del día de hoy. Creen que parte ya se traspasó a precios, pero es la vieja discusión, en lo que los economistas llaman el pass-through, si ya se había provocado en las últimas semanas cuando se sabía que se venía la devaluación y no había dólares oficiales a 3.60, o si, como pasa siempre en la Argentina, va a haber una inercia adicional y un traspaso a precios adicional, y eso va a disparar la inflación a 30% o más en diciembre. Claramente el plan económico, que ahora vamos a ver las medidas de ajuste fiscal, lo que buscan es que diciembre sea el pico de la inflación y que la inflación baje un poco en enero y que baje más rápidamente en febrero. Porque todas las medidas que se están tomando son medidas fuertemente contractivas, es decir, medidas que van a generar una caída del nivel de actividad muy grande, una caída del empleo grande, una pérdida del salario real, no solamente de trabajadores, sino también jubilados, perceptores de planes sociales, de todos los consumidores muy grande. Y la apuesta justamente es secar de pesos la economía argentina y que la inflación termine languideciendo porque nadie tiene pesos en el bolsillo para poder convalidar los aumentos de precios que se están provocando. Es decir, que todos tengan que ajustar el presupuesto y tengan que comprar lo mínimo posible. Y en algunos casos, en el caso de clase media, tengan que vender dólares para poder llegar a fin de mes o para poder pagar las facturas. En un rato vamos a hablar de cuándo se vienen los aumentos de tarifas de luz, gas, con la quita de subsidios. Hay versiones contradictorias dentro del propio gobierno. Pero quiero mostrarles el plan de ajuste de Milei. Y porque hemos visto a un Milei, si se quiere, muy pragmático, que como en muchas otras cosas ha dejado de lado parte de las promesas electorales, en la idea de que se cortaba la mano antes de aumentar cualquier impuesto, o que iba a ser toda la motosierra para la casta, y está haciendo lo que algunos economistas llaman un plan ortodoxo típico que suscribiría el Fondo Monetario, con recortes de gasto público, con licuación vía inflación y con aumento de impuestos muy fuerte. De los 5.2% del PBI que piensan reducir el déficit fiscal para este año, esa es la señal, el ancla fiscal que quiere dar el gobierno, recorte de gastos son 3% del PBI y aumento de impuestos son 2,2% del PBI. Es decir, el ajuste es 60% recorte de gasto o licuación, 40% aumento de impuestos. Es un componente de aumento de impuestos relevante. Fíjense, esta es la planilla que distribuyó el Ministerio de Economía. El tema de si pasa la motosierra, esta es la planilla que distribuyó el Ministerio de Economía, en la planilla oficial, y sobre esa planilla hicimos estos cuadros, ¿no? Fíjense el Milei pragmático, que está de alguna manera, empecemos por los impuestos, mezclando un fuerte impuestazo más allá de las promesas. Es la placa 2. Aumento de recaudación por más impuestos es 2,2% del PBI, como les decía anteriormente. ¿Tenemos ahí la placa 2? Ahí está. Marcha atrás en la baja del impuesto a las ganancias. Esto está confirmado y lo tienen que enviar al Congreso para que haya una reversión de la baja del impuesto a las ganancias que impulsó el gobierno saliente con el ministro de Economía, Sergio Massa, y que votó Milei en el Congreso junto a Carolina Píparo. Y que Milei dijo después, como presidente electo, que esa medida se sostenía. Ayer el Ministerio de Economía explicitó y lo puso en esta planilla de que piensan ahorrar 0,4% del PBI con la marcha atrás de la baja del impuesto a las ganancias para alrededor de 1 millón de trabajadores. El impuesto país, que implica una suba de 10 puntos a 17,5% para todas las importaciones, con lo cual piensan recaudar 0,8% del PBI.
Generalización de retenciones, el otro punto. Hoy ha habido algunas reacciones del sector agropecuario que decían que no se lo esperaban, el tema de que el trigo, el maíz paguen más retenciones o que las economías regionales paguen 15% de retenciones cuando no tenían retenciones. Pero se generalizan al 15% para todas las exportaciones las retenciones a la exportación. Uno podrá decir, bueno, subió 120% el dólar con el cual exportan, es un impuesto del 15% para todas las exportaciones, con eso piensan recaudar 0,5% del PBI. Y adelanto de bienes personales, moratoria y blanqueo, otra de las cosas que va a ir al Congreso, piensan hacer un esquema para que, sobre todo los que entran al blanqueo, adelanten pagos para el impuesto a los bienes personales, con una menor alícuota, de manera de conseguir mayor recaudación. Rápidamente, por el lado del gasto, el ajuste de Milei significa, fíjense, no es solamente la motosierra, hay algo de motosierra y hay mucho, como dijo Melconian, de licuadora, es decir, de que la inflación haga el trabajo de partidas que no se van a actualizar. La principal es que se va a enviar una ley al Congreso para eliminar la movilidad previsional y esperan que el gasto en jubilaciones y pensiones caiga 0,4% del PBI el año que viene, ya dándole aumento a los jubilados por decreto y no por la movilidad previsional. Que las transferencias a las provincias piensan recortarlas en 0,5%, actualmente son 0,7%, es decir, un recorte muy importante que vamos a ver cómo pone a los gobernadores del otro lado con sus senadores y diputados. Los subsidios económicos a energía y transporte se recortan 0,7%, actualmente son 2 puntos del PBI. Ahí hoy el vocero presidencial dijo que los aumentos de tarifa por reducción de subsidios empezaban en enero. Ayer Caputo le decía a su equipo que eso iba a empezar recién en febrero, en el mejor de los casos, si llegaban a tiempo con la segmentación, y si no recién en abril, pero que no iba a ser tan inmediato. Vamos a ver quién tiene razón. Después hay programas sociales, sacar intermediarios, ahí está 0,4% del PBI. Ojo que acá, más que los intermediarios, es la licuación inflacionaria. No se van a ajustar los programas sociales, salvo algunos específicamente, y de esa manera la caída en términos reales va a ser vía licuación de inflación. Y lo mismo en gasto de funcionamiento, los anuncios que se hizo de reducción de ministerios, subsecretarías, asesorías y demás, no es este 0,5% del PBI, es algo ínfimo, es 0,1% del PBI o menos. Esta reducción fuerte de los gastos de funcionamiento, de nuevo, es no indexando los salarios públicos y otros gastos corrientes con la evolución de la inflación. Quiero mostrarles lo que dijo Melconian, porque Melconian, que era el ministro de Economía de Patricia Bullrich, que no fue, lo que está planteando es que este es un plan, lo ha dicho creo que con estas palabras, brutalmente ortodoxo, que lo que busca básicamente es derrumbar la inflación previa caída muy fuerte del nivel de actividad, caída del empleo, y que en última instancia no haya pesos, con lo cual convalidar los precios de esta economía, o no haya pesos para poder comprar dólares. Fíjate. La derecha, de que está bien, pero no importa. Si faltan los detalles, no importa. Es muy desprolijo, desarticulado, improvisado todo, no importa. Y la herencia es un muerto tremendo. Hasta acá es un ajuste ortodoxo clásico, donde acaba de enterrar, más allá, vos fíjate lo que voy a decir, creo que más allá de que busca el equilibrio fiscal, puede ser primero primario y luego financiero, esto es con intereses o sin intereses, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. Ahí está contando un poquito que más allá de las promesas, la ideología y demás, acá hay pragmatismo y que se hace un ajuste fiscal clásico que tiene del lado del gasto algo de recorte, transferencia a provincia, ahí no mencionamos el tema de recorte de obra pública, no se inician nuevas obras, las que no se iniciaron se cancelan, eso es recorte, eso es motosierra o algo de motosierra.
tiene mucho de licuación, de licuadora, es decir, no se quiere ajustar con ninguna cláusula indexatoria jubilaciones, AUH, pensiones, ni salarios públicos u otros gastos corrientes. Y del otro lado tiene mucho de impuestazo. Las retenciones, el impuesto país, la reversión de la baja del impuesto a las ganancias para 1 millón de trabajadores. Ahora, ese cóctel, y presten atención a lo que voy a decir, lo que busca es darle un golpe a la inflación lo más rápido posible. Y esto lo están discutiendo en el equipo económico. Si la inflación de diciembre es 30%, la de enero da de nuevo 20% y la de febrero da 20%, el plan fracasó. Y esto lo reconocen internamente en el equipo económico. ¿Por qué fracasó el plan? Porque esa sería una inflación acumulada de casi 90%. Recuerden que es una suma de interés compuesto. Es decir, si es 30 en diciembre, a eso se le aplica 20% en enero y 20% en febrero, da casi 87, 90% de inflación en 3 meses. Si eso ocurre, fracasó. Porque el dólar oficial lo estás ajustando solo al 2% mensual. Eso significa que a fines de febrero tenés que volver a devaluar fuerte. Porque ese dólar que hoy es de 800 pesos se redujo en términos reales casi a la mitad. Y en el medio te comiste una caída muy fuerte del nivel de actividad, del empleo y una conflictividad social fuerte. Creen que pueden reducir la inflación más drásticamente. Y que cuando Milei decía que la inflación va a estar entre diciembre, enero y febrero oscilando mensualmente entre 20 y 40%, se refería a que iba a ser 40% en los 3 meses, no estar oscilando durante 3 meses entre 20 y 40%. Lo mismo es muy difícil que sea 40% en los 3 meses, porque si da 30% en diciembre tendría que dar 5% en enero y 5% en febrero. Pero el otro punto clave es, más allá de cuál es el proceso para desacelerar la inflación, la pregunta de este plan es si aguanta social y políticamente en el verano frente a la caída del nivel de actividad, a la inflación que va a estar bien arriba del 250% últimos 12 meses, si da 30% en diciembre, y a la caída del empleo. Es decir, si ese cóctel, que va a meter mucha presión en una sociedad que tiene 43% de pobreza, si ese cóctel es sustentable desde el punto de vista político, por ejemplo en el Congreso, para que puedan pasar las leyes que pretende Milei enviar al Congreso, y ahora lo vamos a hablar con Javier Calvo. Me está llamando el móvil. ¿Dónde está el móvil? En un supermercadito, en un autoservicio. Ahí está. Ayúdenme ahí desde la producción. César se llama el César. dueño. César. Ahí está César. César, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, César. Bueno, ¿qué ha pasado en las últimas horas con los precios? Vos recibís listados de distribuidores, mayoristas y demás. ¿Qué ha pasado con los listados de precios que recibís? Mira, nosotros compramos directamente a las empresas, nosotros pertenecemos a un grupo, Codicer, del cual compramos directo, no le compramos ni a distribuidores ni a los mayoristas, ¿no? Todos, de la más grande de las líderes, suspendieron las ventas, no nos entregan. Hoy vinieron aumentos de un 40, un 50, un 60, un 30 en la carne, que se le suma al 20% que fue el lunes. Hoy la carne sale 4.000 y pico de pesos de costo, así que vos imaginate que una media red hay que depostarla y hacer los promedios, y va a ser el asado 8.000 pesos, lo que más o menos me dijeron hoy. El muchacho el matarife que nos entrega, hoy dice que tuvo que comprar una jaula a precio abierto, que no le concretaban el precio, así que cuál va a ser la base no sé. Ahora, ese es otro tema, ¿no? Se ha disparado el kilo vivo en Liniers y hay aumentos de precios en la carne que están en el orden últimas 2 semanas. ¿De cuánto?
Y calcular en 60%, 70%. 60% de aumento en 2 semanas. Pero escúchame, la vaca estaba pastoreando en el campo y ya lo aumentaron, antes que llegue acá. Si la semana pasada ya habían aumentado un 10 y un 10. Después un 20 y hoy un 31%. Sí, y dice que acá no para. Pero sí, bueno, vamos a vender ojo ahora, que nos decía, sí, ojo que nos decían el ingeniero Costamagna, que lo seguimos siempre con el tema del ganado y de la carne. Decía que con los aumentos que hubo ayer en Cañuelas y hoy, que fue otro 35%, esto puede significar nuevos aumentos la semana que viene, salvo que no lo convalide el consumidor, salvo que se derrumbe el consumo, porque ya iríamos a un precio de la carne de ¿cuánto el kilo promedio? Y el asado 8.000, después hay de 5.000, 4.000, según, ¿no es cierto? Los cortes sí. Pero el asado 8.000 pesos la semana que viene. 10.000 pesos. 8, sí. No, hoy. No hoy ya 8.000. Hoy ya 8.000. Claro. Sí. Vos calculale que todavía me pasaron precios de otras carnicerías, 8.800 y 9.500 lo han puesto hoy, con el precio de mañana. ¿Sí? El de precio de hoy es una cosa, el de mañana Dios sabrá. Pero bueno, no solamente es la carne. Amén de los aumentos, no te entregan mercadería. Tienen miedo de haberse quedado corto con un 100% que le pusieron, un 200% al aceite, que está bien, la tenían retenido con los subsidios, pero se hicieron un piso como $1, digo yo siempre, de 1.500, ¿no? César, ¿dónde Hoy detectás? No entregan café, no entregan aceite. ¿Dónde detectás vos Decime. los mayores aumentos? En la carne está claro que es un aumento muy fuerte. ¿En qué tipo de productos, en qué sector notás los mayores aumentos en estos últimos días? Si yo te digo todos, Bien. todos, porque la línea, hoy 2 o 3 empresas dijeron, no, el 10% vamos a aumentar. La segunda marca de la gaseosa aumentó poco, la gaseosa, la primera marca también, porque ya está carísima, incomprable. Pero Unilever, vamos a decir una marca, 63%, todo de primeras líneas, y los nombro uno por uno, te puedo nombrar porque sé los aumentos que hubo. César, pero calculale, todos te dicen 40-50, 40-50. César, simplemente vos estás viendo para adelante que con estos precios va a haber... estamos en diciembre, ¿no? Que es un mes muy particular de consumo, donde la gente hace un esfuerzo, está, es cierto, el medio aguinaldo. Además, yo siempre cuento, está lo que se llama una estacionalidad de la demanda de dinero, es decir, las empresas venden dólares para pagar sueldo, aguinaldo, vacaciones. La gente también, la clase media que tiene algún colchoncito o algo, vende algunos dólares si no llega para pagar un gasto extra que puede ser una vacación o algunos gastos para las fiestas y demás. O sea que es un mes entre el 15 de diciembre y el 15 de enero medio raro, porque en general hay. Pero vos lo que estás viendo que con estas remarcaciones feroces, en algún momento el consumo se va a derrumbar como un piano. Totalmente. Vos imaginate, los sueldos siguen siendo lo mismo que el mes pasado, tuvieron un aumento de un 20%, ¿sí? Pero la mercadería aumentó un 50 o 60, pero todo, a ver, que vos me digas, che, esto no aumentó, no aumentó un 40, un 50. Ayer Arcor, antes de ayer, Arcor vino con un 40% lineal. Hoy dijo, no, mirá, las harinas 58, lo otro 50, el otro 45. Volvió a hacer otro cambio más, pero no para abajo ninguno, todo para arriba. Pero el problema, ¿sabés cuál es? Hay muchos que te dan la lista, suspendieron las ventas hasta enero. Nos han cancelado las compras que ya teníamos hechas. Vos imaginate que hay mercadería que yo ya no estoy teniendo. Claro. Esto, ¿sabés lo que va a hacer? Si yo sigo vendiendo y no puedo comprar, te fundís trabajando. Te fundís, tenés que cerrar porque no podés soportar la estructura de costos. Claro, pero vamos a esto, ¿cómo haces para vender 10 pesos para pagar 20 si no tenés mercadería? Sí. Hay un montón de mercadería que no te entregan. Una situación muy preocupante en esto que estás contando. César, gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. A ver, contame lo que pasó en el Congreso, hagamos un adelanto y después vamos a hablar del bono para la reconstrucción de una Argentina libre. Otro bono. Hoy el Banco Central anunció que va a emitir un bono en dólares que se llama BOPREAL. No estoy haciendo un chiste, ahora van a ver la normativa. Bono para la reconstrucción de una Argentina libre. Que va a ser el bono, es un bono en dólares que van a poder comprar los importadores con pesos, que va a pagar un interés, y que van a poder usar los importadores que tienen deuda comercial y que tienen que cancelar deuda con el exterior. En un ratito vamos a contar de qué se trata. Pero la verdad que muy creativo el nuevo Banco Central, bono para la reconstrucción de una Argentina libre. Javier, ¿qué pasó en el Congreso? Lo que pasó, un hecho inédito, salvo el kirchnerismo, todos los demás bloques del Senado eligieron a las autoridades del cuerpo y abrieron la puerta a un acuerdo muy amplio para que en el Senado, donde la Libertad Avanza solamente tiene 7 bancas, 7 y te diría casi 6, porque quedó fuera un poco el senador Pavoltroni, que iba a ser el presidente provisional del Senado y quedó afuera en lugar de Bartolomé Abdala. Pero lo cierto es que la Libertad Avanza, con solo 7 senadores, consiguió imponer, gracias al apoyo de todos los demás bloques, a las autoridades del cuerpo. Bien, y ya vamos a contar qué pasó, atención, en Rosario, en Santa Fe, amenaza de muerte al flamante gobernador Maximiliano Puyaro. 2 amenazas de muerte en 24 horas recibió Puyaro después de lo que vamos a contar que hizo en las cárceles de la provincia contra los narcos. Bueno, atención, pasó algo muy grave, que es la amenaza al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. 2 amenazas de muerte en 24 horas después que Puyaro, apenas un día después de asumir como gobernador de Santa Fe, tomó la decisión de intervenir un pabellón en la cárcel de Piñeiro, en la cárcel de Rosario, para que todos aquellos condenados por narcotráfico que habían cometido delitos desde prisión tengan una reubicación dentro de las cárceles de Santa Fe. Pero además, Puyaro ordenó que los detenidos por estos casos no puedan recibir comida de sus familiares y el contacto con sus familiares y con sus abogados sean a través de un blindex. Después de eso llegaron 2 amenazas de muerte, en donde directamente las amenazas hacían referencia al pabellón 9 de la cárcel de Piñeiro, que es donde hicieron los operativos de seguridad, y además donde dejaron las amenazas hubo disparos. Quedaron los disparos de bala. Uno de esos, ahí lo estamos viendo en pantalla, en un cajero de un banco en el centro de la ciudad de Rosario. Amenazaron al gobernador, amenazaron a la familia del gobernador. Todo esto a un día de haber asumido y de haber tomado esta decisión en las cárceles que estamos contando. Hoy Puyaro tuvo el respaldo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y de su partido político, el radicalismo, que públicamente salió a respaldar todo lo que estaba haciendo el gobernador en materia de narcotráfico, que era lo que había dicho en campaña que iba a hacer. Puyaro había sido ministro de Seguridad en la anterior gestión, no en la que él reemplaza, sino en la anterior durante el gobierno del socialismo. El paquete económico de Milei Caputo va a tener capítulo importante en el Congreso. Sí, debería. Todavía no se convocó oficialmente a las sesiones extraordinarias, con lo cual las sesiones ordinarias terminan la semana que viene. La semana que viene ya se terminan. En el Senado veíamos hace un rato las imágenes de los cambios que hubo, de cómo, salvo el kirchnerismo, el resto de los bloques se aunaron para votar las autoridades del cuerpo y empezar a integrar las comisiones, que todavía no se formalizó la integración de las comisiones, que es por donde tienen que pasar primero cualquier proyecto de ley, aún los que mande el Poder Ejecutivo. Bueno, eso todavía en el Senado no está. Y tampoco nada de todo esto está en la Cámara de Diputados, donde Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, todavía tampoco se distribuyeron las comisiones, y ahí también el kirchnerismo es la primera minoría. Si no hay una convocatoria extraordinaria, se terminan las sesiones, las ordinarias, la semana que viene, sin tratar nada
sin tratar ningún proyecto de ley. Y si llega a haber convocatorias extraordinarias, como encima caen las fiestas, es muy difícil que el oficialismo, Javier Milei y Luis Toto Caputo, consigan de parte del Congreso el tratamiento rápido de algunas de estas iniciativas claves para el plan económico. Bueno, atención, porque dentro de las iniciativas hablamos de la eliminación de la movilidad previsional. Uno tiene la impresión de que ahí va a haber resistencias no solamente, digamos, en Unión por la Patria, sino en sectores del radicalismo, por ejemplo. Sí, claramente. Claramente. Sí, de volver a modificar la ley de movilidad como ya hizo en su momento Macri y también como hizo en su momento Alberto Fernández. En el caso de la reversión del impuesto, de la baja del impuesto a las ganancias, sí, es eso lo votó Unión por la Patria y lo votó Milei. Sí. Pero ahí Milei la puede tener más fácil porque es un pedido de los gobernadores. Sí. Porque la Nación pierde 0,4% del PBI el año que viene con esto, pero los gobernadores pierden 0,5% del PBI. Hay una sola sobreviviente. De fondos coparticipados. Hay una sola sobreviviente en la Cámara de Diputados que aprobó la derogación y ahora tendría que aprobar volver a el impuesto a las ganancias, que se llama Carolina Píparo. Es la única que se mantiene porque Milei y Villarroel pasaron al gobierno. ¿Qué va a hacer Píparo, por ejemplo, que defendió la derogación y ahora tiene que defender en todo caso que se vuelva a imponer el impuesto a las ganancias? Después el tema de la moratoria, bueno, blanqueo, todo eso es algo que se concede siempre. Una moratoria y un blanqueo no se le niega. No se le niega a ningún gobierno que está iniciando. Y la generalización de retenciones es un tema que también genera, sobre todo en algunos sectores agropecuarios, alguna tensión, pero me parece que, bueno, para el tema del dólar subiendo más del 100% también puede pasar. Eso también tiene que pasar por el Congreso. También. Bueno. Ojo, el plan B es de DNU, ¿eh? Pero para eliminar la movilidad previsional, no. En principio, no. Pero el plan B para ciertas medidas es el DNU. Yo ese lo veo el tema más complejo. La eliminación de la baja de ganancias me parece que van a apoyar la gobernadora y va a pasar en el Congreso. El tema de la movilidad previsional me parece que va a generar mucho ruido en el Congreso. Sí, con la historia de conflictos que ya tienen esos cambios, ¿no? Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana, 20 horas. Chau, pásenla bien.